Hola, bienvenido a mi canal Dremis Designing Fashion Design Vlog, y aquí les presento lo que es mi kit de costura. Es una cosmetiquera muy viejita, la compré en Sobre Ruedas, creo que me costó como unos, ¿qué serán? 20 pesos. Está grande, pero no tan grande como para ocupar demasiado espacio, y vamos a ver qué hay en su interior. Hace mucho que no la abro, creo que desde que empecé a trabajar casi no la he abierto. Este es una bolsa, monedero que me compró de regalo mi abuelita. Dice Querétaro, no sé si se aprecia. Ahí está, ahí se ve. Me la trajo de regalo cuando era chica. Tengo unos Kleenex, cajita con botones, gises, separadores, hilo, un pasalistón, elástico. Siempre hay veces en que cortas un elástico, lo cortas mal y mejor lo guardas. Este otro elástico, con este solía colgar mis tijeras para tenerlas en el cuello. Un hilo ya gastado. Siempre se necesita tener un carrete de hilo vacío para poder volver a poner retacitos de hilo. No sé si alguien nos lo haga, pero yo sí lo suelo hacer bastante a menudo. Paquetes de hilo. Aquí ya nomás me quedan estos dos, y acá estos dos. Más elástico. Esto creo que era una pretina. Más elástico. Estos eran para unos puños de una blusa. Y aquí está el ejemplo de cómo cerrar una bolsita. Así. Fue una práctica que estuve haciendo de cómo ponerle estos listones para cerrar una bolsita. Una media. Se preguntan por qué tengo una media y solo una media. Pues es porque quería replicar un DIY, pero al final no lo hice. O a lo mejor es por eso que falta una media. Esto se lo quité a una blusa y va con estas piedritas en cada circulito y una piedrita. Me pidieron quitárselo porque no le gustó a la persona y fue como un trabajo de costura o costurera. Alfileres, encaje, este tipo de encaje me gustó mucho porque se ve como más sencillo, más como para una prenda simple. Estos son botecitos de rollo de película para fotos, y adentro aproveché y puse unas piedras, por eso que tienen tapita. Y acá también puse unas agujas, puse
pues cosas que no quería que anduvieran por allí. Tijeras. Siempre es bueno tener de repuesto. Paquetitos de alfileres. Más alfileres con esta almohadita que le hice para poner los alfileres. De un retazo de una blusa. Hablando de retazos, el retazo de una falda, como estaba demasiado larga se la corté y como me gustó el trocito de tela lo guardé. Aguja e hilo, otro hilo, más hilo, uno nuevo, elástico. Siempre he puesto el elástico en un cartoncito porque así se sostiene más práctico. Un cierre, práctica de tirantes, lo malo que no me salió bien. Un paquetito de agujas, creo que este ya está gastado. Más hilos y más hilos. Estos son los nuevos y estos son los ya empezados. Y eso es todo por este paquete. Siempre hay que tener elástico a la mano, hilos a la mano, alfileres extras. Y pues si puedes guardar tus proyectos pasados, también te ayuda a tener algo de espacio donde guardarlos. Ahora volvemos a poner todo en su lugar. Todo cabe en un lugar sabiéndolo acomodar. Palabras sabias de mi padre. Entonces volvemos a poner todo en su lugar. Aquí salió un alfiler. Vamos a poner en su lugar. Y lo guardamos. Aquí están otros 3 kits de costura. Nunca es suficiente tener nada más uno. Y pues es dependiendo en qué lugar de la habitación esté para lo que necesite. Entonces este está cerca de mi máquina de coser, al igual que y este está a un lado de mi computadora. Entonces vamos con este primero. Tengo agujas, unos hilos. Estos son hilos de los paquetitos que tenía de hilos, los que vienen como 4 hilos, y como compré 2 paquetes diferentes me vinieron diferentes tipos de hilos. Unos botones, que generalmente aquí pongo los botones que se le caen a la ropa para no perderlos. Estas son unas chapitas que me regalaron en el trabajo porque se expusieron demasiado en el sol. Paquetitos de muestras de listón. Estos generalmente yo me los encuentro en el sobre ruedas y
más o menos como en cajitas o bolsitas de costura, ahí siempre están. Como les había dicho, yo soy una de las que generalmente guarda hilitos y los pone en un lápiz, porque hay veces en que te gastas todo el hilo en lo que vas a estar cosiendo y te sobra al menos poquito, o lo quieres pasar a otro carrete y pues aquí tienes el hilo que estabas usando. Como hay veces en que debes de coser algo a mano, pues mantengo una aguja y hilo de la muestra, como muestra de lo que estaba cosiendo, ¿no? Y así pues siempre congenia el hilo. Apuntes de cómo coser, más apuntes, dibujos, más dibujos, papel micro o papel semi-transparente para calcar los patrones. Aquí se ve que usé un trocito, así que lo guardé por si me puede alcanzar a hacer otra cosa con este trocito. Otro cierre, listones. Aquí por lo general en estos yo tengo guardado una aguja, y aquí tengo una que usé para encuadernar. Tiene hilo grueso con el que cosí las hojas para una encuadernación de creo que era un cuaderno para dibujo, y pues como no quiero que se mezcle con las otras, que esta es más gruesa, lo guardo en retacitos de tela. Me aseguro de que sí sean bastantes trocitos de tela para que la punta no pique o no me pique al estar buscando algo en mi bolsa. Entonces luego lo que hago es enredar el resto del hilo y ya está. Un segurito. Siempre que uno cose, siempre es bueno tener un segurito, y más o menos de este ancho, porque este es el que usas para darle la vuelta a las pretinas o voltear un listón que va a servir como tirante o algo así. Más agujas, y otra vez lo que les digo, en un trozo de retazo pongo alfileres o agujas. Entonces, para que no me pique al buscarlos, yo los guardo en un trocito de tela. Y aquí están mis agujas, todavía las que no he usado. Este es un, ¿cómo se dice? Es para poder meter el hilito a la aguja más fácil. Metes el hilo dentro de este pequeño orificio y luego lo sacas, y con la puntita se lo metes a la cabecilla de la aguja y luego lo sacas. Entonces ya está enhebrado. Guardamos las agujas otra vez en su sitio. El único consejo que les doy sobre cómo mantener sus cosas es guarden cada cajita que les llegue a sus manos. Por ejemplo, esta es una cajita de chocolates de Ferrero Rocher que me dio mi novio. Entonces lo agarré y puse mis cosas aquí. Siempre es útil guardar cualquier tipo de cajita, porque como costurera siempre va a haber papelitos, retazos, agujas,
quieras guardar y que no estén nada más regadas en tu habitación. Entonces yo procuro siempre tener una cajita para poder guardar todo, y así se ve más estético tu cuarto, todo dentro de una cajita. Bueno, pasamos a esta, que es la que generalmente tengo cerca de mi máquina. Aquí hay bobinas, cola de rata, seguritos, el macho y la hembra, más botones, hilo. A veces cuando quito un cierre no lo tiro, si lo acabo de poner y nada más lo quito porque ya no me gustó, lo vuelvo a poner aquí. Más botones, retacitos de algunas cosas, un dedal, también un pedacito de gis amarillo para marcar la tela, más seguros, un trocito de elástico. Siempre hay que tener de distintas medidas, por ejemplo este es más grande y este es más pequeño. Unos son para los brasieres y otros pueden ser para asegurar mejor una falda o una camisa. Más broches de macho y hembra, los separadores de la cajita para que puedas separarlos, más broches. Estos los guardo así porque esta cajita me vino en un paquete más grande y lo guardo aquí. Seguros, chochitos, no sé si les digan chochitos en otra parte, que son, ¿cómo se llaman? De esos que clavas en un corcho, como los cuadros de corcho para poner tus papeles importantes o fotos o lo que tú quieras. Yo le digo chochitos, la verdad no sé si les dicen así. Y esta última hoja esta última caja. Bueno, en esta caja tengo lo que son las pinzas con las que le ponía el hilo a la máquina de coser industrial, porque en la casa de mi madre pues ahí tenemos las máquinas de coser industrial en mi antiguo taller. Un gis blanco, los gises esos que son para el pizarrón, esos están muy bien para marcar la tela, porque con otro trocito de tela o retazo de tela en la tela que hayas marcado se lo puedes despintar, e incluso al lavar la pieza se va a despintar y ya no va a quedar marca. Un marcador permanente, este es para hacer más bien los trazos en papel cuando estás marcando una pieza. Un desarmador plano para quitar el tornillo de la máquina. Esta es una bolsita para las tijeras de hilo. Y mis trocitos de papel que usé para mis dibujo técnico, que es para la escuela. Esta es la falda y este es el talle. Pero estos son en pequeño, esto es para diseñar algo en chiquito, para ver cómo se va a ver en chico antes de pasarlo en grande. Más bobinas para hilo, botones, se me fue. Este es ¿cómo? Lo estoy haciendo muy temprano en la mañana, espérenme. Es dobladillo.
bordadillo, de color negro, de lino, y está muy bonito. No sé, más broches, y este es como tricot con pegamento. Se lo pones para, en lugar de coser, en lugar de coser, nomás le pones un trocito de esto donde vas a hacer el ruedo de una falda o la bastilla de un pantalón, y así ya nada más lo pegas en lugar de coserlo, por si ocupas después bajarle el largo del pantalón y ya no te gustó, se lo puedes quitar fácilmente. Bueno, como esta es la que está cerca casi todo el tiempo, también tengo este otro lado. Esto ya no tiene nada que ver con la costura, a menos esto sí. Esto es para destornillar los tornillitos que tiene la máquina. Hay algunos que sí son de cruz, pero la mayoría son para plano. Pues tengo una pluma. Esta me la compré en una expo. Trocitos de papel para que son como sticky notes, pero más chiquitos. Ligas, un collar, un papelito. Este es un borrador que es como para que borre más finamente cuando estás dibujando. Lo puedes moldear, lo agarras y lo estiras y le das vuelta, y donde borraste pues ya se le quita lo feíto. Saca puntas y más borrador para detalles más finos. Y es todo. Esto es por si acaso necesito hacer un trazo rápido o apuntar algo de una corrección para algún trazo, y ya tengo las dos cosas a la mano. Bueno, eso es todo más o menos lo que tengo cerca de mí. Son todas las cajitas y bolsitas que generalmente tengo cerca de la computadora o de la máquina de coser, para tener todo más o menos a la mano. Después haré otro video de más o menos qué es lo que necesitas tener para coser cuando vas empezando. Entonces, ¿qué les pareció? Yo sé que no son muchas cosas, son bastante poquitas cosas, pero son mis esenciales más o menos. En sí unos se repiten, pero pues no hay problema, porque pues siempre tengo en alguna u otra bolsa lo mismo. Pues voy a tener la opción de escoger cualquiera. Si les gustó el video, dale like, suscríbete y pon la campanita. Activa la campanita. Pero si les gusta el video, dale like. Así sabré más o menos qué tipo de contenido si les gusta. Bye.